Resulta que hay alrededor de 30 a 40% de personas de la población que está sufriendo temas de estrés. ¿Por qué es importante revisar el estrés? Porque afecta las relaciones, afecta la productividad. Entonces, si tú te das cuenta, esto es un problema realmente grave. ¿Por qué? Porque es que nos está afectando en distintas áreas de la vida. Bueno, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de cómo se produce, por qué se produce, cómo identificarlo y prácticas que puedes usar para reducirlo. Hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante y que tiene que ver con cómo reducir el estrés. Resulta que el estrés es uno de los peores problemas que hay hoy en varios países. ¿Por qué? Porque hay varios países donde es un problema de salud pública. Entonces eso es algo en lo que tú y yo tenemos que prestarle atención, porque es que hace parte del día a día, ¿sí? El estrés es un mecanismo que tiene el organismo, pero hay que aprender a entender cómo funciona, porque si yo no entiendo cómo funciona el estrés, pues simplemente el estrés es el que va a adueñarse de mí y va a ganarme en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué pasa? La invitación es que no seas inconsciente en ese sentido, ¿sí? En el permitir que el estrés te domine, sino que tú seas una persona consciente, entiendas cómo funciona y puedas darle un manejo a lo que el estrés pueda llegar a ser dentro de ti. ¿Cómo se produce? Resulta que el estrés se produce pues claramente en el organismo, pero en un lugar en especial o en un sistema en especial, y es el sistema simpático, ¿sí? Resulta que ese sistema simpático es súper importante porque es el que se activa cuando tú te estresas. ¿Qué significa eso? Pues resulta que el sistema simpático trabaja todo lo que tiene que ver con la dilatación de las pupilas, las palpitaciones del corazón, ¿sí? Aumenta el ritmo cardíaco, la respiración, digamos que predispone todo el organismo para entrar en un estado de alerta máxima, ¿sí? Y eso es importante que tú lo puedas entender. ¿Por qué? Porque ese sistema simpático, cuando se activa, pues empieza a hacer que entres en estados de alerta y de estrés para poder entrar a enfrentar la situación que vas a vivir. Entonces es importante que tú entiendas que ese sistema está jugando un papel y hay algo particular con ese sistema. Si tú te das cuenta, también afecta el sistema digestivo, y esto es súper importante que lo puedas entender, porque eso significa que termina afectando tu salud. Entonces, ¿por qué toca el sistema digestivo? Porque resulta que también empieza a producirse en el organismo algo que se llama cortisol, y pues el cortisol es la famosa hormona del estrés, ¿no? La llaman así porque es la que dispara esos procesos. Entonces, punto número 1 que debes tener en cuenta: afecta todo el sistema simpático. Entonces tú tienes que empezar a entender cómo funciona tu sistema para poder empezar a manejar el estrés. ¿Por qué se produce? Se produce por algo muy interesante, y es que resulta que aquí dentro de nosotros, sí, en el cerebro hay una zona que llaman los super expertos, una zona muy primitiva, se llama la zona reptil. Es una zona que está alerta dentro de nosotros, pero se mueve a un nivel inconsciente. ¿Qué sucede? Resulta que esa zona se desarrolló cuando nosotros cazábamos, cuando teníamos que cultivar, ¿sí? Y estábamos en esa época en la que éramos nómadas. Entonces, ¿qué sucede? Pues en esa época todo el mundo tenía que estar alerta porque en cualquier momento se lo podía comer un león, un tigre, ¿sí? Cualquier amenaza podía afectar el bienestar de esas comunidades. Entonces obviamente ese sistema todo el tiempo estaba alerta. Pues ¿qué sucedió? Que nosotros evolucionamos y ese sistema no evolucionó. ¿Eso qué significa? Eso significa que ese sistema reptil que está dentro de nosotros no distingue, ¿sí? No distingue cuando hay real peligro. Entonces, ¿qué sucede? Si tú empiezas a identificar una situación en tu trabajo, con tu familia, en el transporte público o en donde sea, si tú empiezas a identificar esa situación como harta, como que te molesta, entonces tu sistema reptil empieza a dispararse y empieza a generar estrés, ¿sí? Él empieza a activar todo el sistema simpático, y eso es importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque es que él no distingue el peligro, ¿sí? Real del peligro ficticio, o sea, de lo que nos inventamos en nuestra mente. Entonces, si él siente que tú estás empezando a entrar en un estado de malestar, pues él está empezando a entender que eso puede ser peligroso. ¿Y qué hace ese sistema? Se dispara, con lo cual dispara el sistema simpático. Entonces empiezas a tener más latidos del corazón, empiezas a disminuir el funcionamiento del sistema digestivo, empiezas a respirar con más fuerza, se te dilatan las pupilas, empiezas a producir más cortisol, y obviamente pues el cortisol en exceso empieza a hacerte daño. ¿Sí notas? Entonces es importante que empieces a evaluar las situaciones para que evites entrar en esos estados de estrés.
¿Qué puedes hacer para identificar las causas? Lo primero que puedes empezar a hacer es identificar qué es lo que a ti te genera estrés, ¿sí? Situaciones con tu familia, con tu pareja, con tus hijos en el trabajo, con tu jefe, con tus empleados. Empieza a identificar qué es lo que te genera estrés para que ya empieces a entrar en una predisposición y seas consciente de que eso puede ser una situación que puede empezar a disparar en ti los niveles de estrés. Aparte de identificar ese tipo de situaciones, es importante que empieces a identificar pues qué está generando en ti, ¿sí? ¿Dónde estás empezando a sentir el estrés? ¿En el pecho, en los brazos? ¿Sí? ¿Qué pensamientos está empezando a generarte todo eso? Y con eso, ¿qué estás logrando? Estás empezando a entender cómo funciona tu organismo para poder empezar a tomar decisiones. Esa es la idea, que puedas empezar a decidir qué haces con lo que estás sintiendo. Pero si tú empiezas a sentir estrés y como no eres consciente te dejas llevar por el estrés, pues obviamente se te dispara todo el sistema simpático, tu sistema reptil siente que estás en peligro, entonces él busca acelerarte para defenderte y obviamente ahí es cuando empiezas a sentir todo lo que sientes. Aún si no lo has sentido, pues es importante que empieces a tener todo esto en cuenta para cuando entres en situaciones de estrés. Tú ya sabes qué cosas te estresas, entonces empieza a revisar dónde lo sientes y cómo te sientes, ¿sí? En ese momento, qué tipo de emociones te está generando. Ya con esto tú vas a poder tomar decisiones a nivel emocional, ¿sí? Empiezas a trabajar en tu inteligencia emocional y puedes decidir cómo empezar a darle manejo a esos momentos. También es importante que tú revises si tienes sobrecargas en tu agenda, porque puede que estés sobrecargado de muchas tareas. Entonces si estás haciendo cosas en el trabajo, en la casa, con tus hijos, más la agenda de ocio, entonces estás súper recargado un montón de cosas y eso a la final, en vez de beneficiarte, te estás haciendo daño. Entonces si tienes que evitar salir a hacer cosas, pues es bueno que lo evalúes porque de pronto no te está ayudando como debería. Y lo mismo en el trabajo, si estás tomando cargas de más, pues revisa con quién las puedes dejar para empezar a ir a alivianar ese tipo de carga que te puede estar afectando en tu salud, pues por el estrés que te está produciendo. Vamos a ver 6 prácticas que tú puedes empezar a utilizar ya. Y con esto tú puedes empezar ¿a qué? A reducir esos niveles de estrés. El número 1 es la vida familiar, ¿sí? Que tú tengas una vida social saludable. Entonces, si tú estás detectando que ciertos ocios o cargas en tu trabajo porque estás trabajando de más te está impidiendo relacionarte con las personas que para ti son importantes, pues es importante que empieces a generar un balance, ¿sí? Y empieces a encontrar esas ocasiones en las que puedas compartir con tu familia, compartir con tus amigos, con la gente con la cual tú te sientes bien. ¿Por qué es importante eso? Mira, se ha descubierto que cuando una persona tiene relaciones sólidas y puede compartir con ellas, esos niveles de estrés van descendiendo. ¿Por qué? Porque hay algo muy particular en conversar, en poder hablar con otros. Cuando tú hablas con otros, digamos que tu sistema entra en un proceso de relajación que te ayuda a entrar en algo que se llama disfrute. Y eso es lo que tú necesitas, estar en disfrute, con lo cual eso puede generar un balance para que ese nivel de estrés pues se mantenga equilibrado. 2. ¿Qué es importante que tú tengas en cuenta para reducir el estrés? Es importante que tú aprendas a tener un pensamiento de plenitud. ¿Qué significa de plenitud? Es importante que tú aprendas a ver que todo lo que tienes es bueno, que todo lo que tienes vale la pena, que estés agradecido con lo que tienes, que lo disfrutes, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas personas no disfrutan lo que tienen, han logrado cosas, pero quieren más, quieren alcanzar más, quieren más metas, más sueños, llegar más lejos y pierden en el proceso el disfrute de lo que tienen. ¿Qué es plenitud? Plenitud es que si tú solamente tienes un vaso de agua, disfrutes tomándote ese vaso de agua. O si tú estás en un restaurante frente a una langosta, que te la disfrutes y te la goces. Eso es plenitud, que tú realmente aceptes el lugar en el que estás y disfrutes todo lo que estás viviendo en ese momento. Tercera práctica importante que sería clave que tú puedas trabajar y es aprender a soltar. ¿Qué significa eso? Aprender a soltar es que no te enganches con nada, ¿sí? Como seres humanos hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos estresan, nos fastidian, pero si yo entiendo que no puedo hacer nada frente a ciertas situaciones, pues eso nos va a ayudar a reducir el estrés y eso es importante. Alguien decía una vez, mira, si tú puedes hacer algo frente a algo, ¿por qué te preocupas? Allí está la respuesta, no te preocupes, porque vas a poder hacer algo. Pero también decía la persona, si no puedes hacer algo frente a eso, ¿por qué te preocupas? No te preocupes, porque finalmente, si no puedes hacer nada, ¿por qué te vas a dar ese lujo
que realmente no es tan sano, de preocuparte por eso, de estresarte por eso. Entonces, si no puedes hacer nada, acepta, ¿sí? Y mantente tranquilo. Entonces la invitación es: no te enganches y aprende a soltar. Si hay cosas que te molestan en la vida, entiende que son cosas que tú no vas a poder cambiar. Es como la gravedad. Si a mí no me gustara la gravedad, pues yo no la puedo cambiar. Simplemente tengo que aceptar que la gravedad existe y tengo que aprender a vivir con ello. Y esa es la invitación: aprende a vivir con eso que tú no puedes cambiar. Cuarto elemento que me parece súper importante, y es ejercicio físico. Uno de los mejores mecanismos que te puede ayudar a reducir el estrés es el ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un poder impresionante, un poder sanador en el cerebro, ¿sí? Lo ayuda a relajar, a liberar toxinas y hace que el cerebro se sienta mucho mejor. Entonces es importante que empieces a involucrar el ejercicio en tu vida. Yo no sé si tú tienes una vida sedentaria o no, pero es importante que empieces a hacer algo en ese sentido. Cuando hablamos de ejercicio, muchas veces se le viene a la cabeza a la gente que tiene que hacer horas de ejercicio a la semana, que tiene que ir al gimnasio, que tiene que salir a correr las cuadras por donde vive. No, hacer ejercicio es tener rutinas todos los días cortas que obligan a tu organismo, ¿sí?, a exigirse un poco más, sea a nivel de cardio o a nivel muscular. Y eso, créeme, que te va a servir muchísimo, muchísimo en tu vida. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Pues simplemente genera una rutina, ¿sí?, de 10 a 15 minutos todos los días, donde puedas empezar a oxigenar, hacer que tu organismo entre en una predisposición. ¿Eso qué hace? Que tu organismo se prepare aún mejor para cuando vengan esos momentos de estrés. Elemento número 5, que es importante que tú tengas en cuenta acá: hacer ejercicios de algo que se llama mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Mindfulness significa atención plena. ¿Qué significa llevándolo a la práctica? Son ejercicios que buscan que tú centres tu atención en el presente. Entonces, a través de la meditación, a través de ciertos ejercicios que son interesantes, lo que tú puedes hacer es empezar a centrar tu mente en el presente. Esos ejercicios buscan que tú dejes de estar pensando en lo que va a pasar o en lo que pasó y que te centres en el momento presente. Y eso es bueno porque ayuda a que tu mente esté aquí. Una de las formas por las que la gente más se enferma es porque tiene su mente o en el futuro o en el pasado. Si andan con ansiedad o andan con depresión o con tristezas, y eso es lo que lleva a mucha gente al estrés. Entonces la invitación es que tú aprendas a desarrollar y a tener ejercicios de mindfulness para que tú estés en el tiempo presente y ahí puedas entrar en procesos de relajación. Cuando tú estás haciendo ejercicios de mindfulness, tú empiezas a identificar qué cosas te molestan y aprendes a soltarlas. Tú aprendes a identificar en tu organismo qué sientes y aprendes a entender por qué lo sientes y cómo lo administras. Y cuando tú haces eso, obviamente todo esto te va a ayudar a mejorar los niveles de estrés. Y el último punto es: aprende a decir no, ¿sí? Para reducir el estrés es importante que aprendas a decir no, porque muchas veces uno se estresa es porque no sabe decir no, y eso añade más cargas y más tareas y más actividades. Entonces uno se desborda de trabajo. Entonces es importante que tú aprendas a decir no. Para esto es importante que trabajes sobre algo que es la comunicación asertiva. Si tú quieres trabajar comunicación asertiva, pues escríbeme aquí en los comentarios y podemos trabajar el tema, porque a mí me interesa aportarte a ti mucho valor. Bueno, esto era lo que quería compartir en cuanto a lo que es el tema del estrés y cómo lo puedes reducir. ¿Cuál es la invitación? Guarda este video, dale like si te gustó la información, compárteselo a otras personas si consideras que lo que estamos hablando acá es importante, pero sobre todo recuerda que tú eres tu mejor proyecto. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.